Muy buenas noches para todos, sean bienvenidos a la primera conferencia de este primer trimestre organizado por el Centro Internacional de Capacitación Forense de Guatemala, en donde el día de hoy tenemos una masterclass muy interesante con un tema pionero siempre en el factor criminológico y tenemos la participación del doctor Joel Henry Calle, que él es de Perú. Él es perito oficial forense, es egresado de la especialidad de biología forense. Pues, ¿quién más que pueda presentarse que él mismo? Doctor, bienvenido al centro de capacitación, el tiempo con usted. Esperamos que cada uno de ustedes pues puedan hacer sus preguntas, ya sea en el transcurso de la presentación o al final de la misma. Les recordamos de que deben de tener siempre apagado su micrófono para no interrumpir al doctor. Doctor, el tiempo con usted. Bien, gracias Luis Miguel. Un saludo para todos, tu auditorio que aparentemente sigue ingresando todavía. Bueno, el marketing personal no voy a mencionarlo, vamos a iniciar con las presentaciones. Lo que a mí sí me gustaría es que, bueno, al término de esto, capaz podemos trabajar un poco de algunos casos que creo que a los compañeros que ya están en este campo forense les va a interesar bastante. Yo quiero compartir un poco la experiencia acá de Perú. Capaz existe otras perspectivas en Argentina, en Paraguay, en México, Guatemala, ¿no? Entonces, poder afianzar algunos conocimientos también, ¿no? Y al igual que todos ustedes, ¿no? Convocados a esta masterclass, yo feliz de seguir compartiendo un poco de conocimiento, y agradecido también por la invitación al Centro Internacional de Capacitación Forense Guatemala, que espero no sea la primera ni última vez que estemos participando aquí. De todas maneras, invito a que siempre sigan el canal. Soy seguidor de esta página, de este grupo, que permanentemente entrega capacitaciones forenses de muy alto nivel, ¿sí? Más bien, Luis Miguel, dime tú si yo presento pantalla o cómo hacemos. Sí, por favor, presente su pantalla y usted lleva el control de la presentación. Bien. Primero, para afianzar algunos conocimientos en cuanto al trabajo que se va realizando dentro de la criminalística, lo que corresponde al laboratorio criminalístico. Sin duda es un campo bastante amplio, no es algo que podamos trabajar en un par de horas, pero yo quisiera, ¿no?, brindar algunas perspectivas acerca de lo que son los pilares dentro de lo que es laboratorio criminalístico. Inicialmente, ¿no?, mi nombre es Joel Henry Caidenta, esto es parte de mi marketing personal. Considero, ¿no?, a modo de introducción, dentro de la criminalística nosotros perennizamos, ¿no?, escena del crimen, tenemos el método de ingreso a la escena del crimen, etcétera, etcétera. Hay una serie de procedimientos que seguramente en otros cursos ya lo han visto. Sin embargo, es importante recalcar que, al igual que lo que se trabaja en cualquier escena del crimen, en la parte del laboratorio criminalístico, y sobre todo en este punto, que tiene que trabajarse lo que es espermatología forense, la documentación fotográfica es un pilar también, ¿sí? Nos ayuda, ¿no?, a poder no dejar de lado ninguna muestra biológica, ya sea en escena del crimen o sea como en el caso de las evaluaciones de identidad sexual, que corresponde a las agraviadas, ¿no?, por algún delito contra la libertad sexual u otro que también amenace eh, este concepto. Entonces, dentro de este campo forense, sobre todo en el laboratorio criminalístico, que es un laboratorio especializado, las muestras que se van a trasladar ahí están relacionadas principalmente, ¿no?, voy a mencionar algunas, seguramente hay más,
y que también capaz al final podamos complementar, ¿no? Por ejemplo, las muestras de sangre, ¿no? Restos hemáticos en el campo, se pueden hacer pruebas presuntivas. Estas pruebas también pueden ser después desarrolladas en el laboratorio criminalístico con pruebas confirmatorias, ¿no? Otras que nos orientan, ¿no? También sangre, semen, pelos, plumas, fibras, secreción vaginal, secreción lacrimal, saliva, moco, y los insectos, que para el campo de entomología es muy interesante también lo que se trabaja con el intervalo post-mortem, los restos de tejido orgánico también, ¿no? Entonces, existe un sinnúmero de muestras biológicas que se van a trabajar en el laboratorio, pero lo importante o lo principal que nos conlleva a esta reunión, ¿no? Y voy a mostrar esta imagen, ¿no? Es una imagen tomada de referencia de internet, ¿no? Hay algunas vistas que tengo del laboratorio también que voy a presentar más adelante, pero nosotros al recabar esta información, ¿no? Al recabar esta data, al recabar las muestras que vamos a procesar en laboratorio, debemos tener un criterio. Y todo perito, en general, ¿no? Tienen estos criterios para poder realizar esa toma de muestra. Sin duda, ¿no? El pesquisa, el fiscal a cargo, ¿no? Que participe en esta diligencia, va a necesitar el asesoramiento, porque nosotros, como peritos, y sobre todo en este área, ¿no? Que es un área eh, de la cual los dictámenes periciales son determinantes, ¿no? Y sobre todo en este campo, en el de la espermatología forense, para lo que son algunos casos de libertad sexual, otros homicidios, incluso para poder hallar la respuesta, ¿no? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, se pueden presumir muchas cosas, ¿correcto? Bueno, ahí ven a la víctima, ¿no? Eh, la, tiene la blusa desabrochada, ¿no? Aparentemente, aparte de haber sido posiblemente, ¿no? Como pueden observar, pues, con violencia, ¿no? Ultimada, también puede haber ocurrido agresión sexual, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer un ingreso, ¿no? Tanto una inspección técnica biológica como corresponde, de la escena del crimen, ya sea esta la escena primaria o secundaria, etcétera, eso ustedes también ya lo han visto, trabajado seguramente en otros cursos, pero en este punto nosotros nos vamos a abocar a que, por ejemplo, si ustedes observan ahí en que está perennizado con la letra E, ¿sí? Hay prendas íntimas, ¿sí? Entonces, estas prendas nos van a servir para procesar posiblemente algún fluido que se encuentre, ya sea un resto hemático o de fluido seminal. Seguramente, pues, algunas van a estar contaminadas, como por ejemplo ven este colchón, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende por colchón, ¿no? Esta superficie sobre la cama, ¿no? ¿Ya? Donde también, ¿no? Va a estar contaminado con muestra de sangre, por algunos fluidos seminales, etcétera. Entonces, anteriormente, y esta es la experiencia de Perú, se trasladaba esta evidencia, ¿no? Este objeto se trasladaba completamente. En la actualidad, ¿no? Lo que se hace es un pretratamiento. Entonces, el perito a cargo, pues, puede realizar un pretratamiento de este colchón o puede ser trasladado al laboratorio donde también se va a realizar el pretratamiento y ya no se conserva en custodia todo el colchón, sino se toma improntas de ciertas áreas para luego conservarlas o después trabajar con esas muestras, ¿no? Ahora, bueno, quiero presentarles un flujo de trabajo en cuanto a la recuperación de la escena en escena, ¿no? De una evidencia, una prueba. Miren, normalmente, ¿no? Para lo que corresponde sobre todo a microscopía, con lo que nosotros trabajamos a diario, va a depender mucho de la toma de muestra, ¿correcto? A veces, en la escena del crimen, claro, va a tener mucha relación con la experiencia que tiene el perito, ¿no? Con esa experticia que tiene, para poder recabar en la escena del crimen muestras relevantes, ¿sí? Pueden haber papel higiénico, ¿sí? Arrojado, pues, capaz en el baño, fuera de la escena, que esté relacionado. Puede haber algunas prendas que estén no capaz dentro de la escena primaria, pueden estar fuera, ¿no?
que también están relacionadas. O podemos encontrar todo dentro de la escena primaria, ¿correcto? Entonces, si el cuerpo no fue trasladado, ¿no? Todos los eventos ocurrieron en el cuarto o la habitación de un hotel, ¿no? Por ejemplo, se pueden recabar todas las evidencias, ¿no? Entonces, hay un flujo, ¿no? En el cual nosotros vamos a trasladar, sobre todo en el caso de prendas, ¿sí? Ahora también se toman hisopados, ¿no? Como corresponden, dependiendo de la anatomía, hisopado de contenido vaginal, fondo de saco vaginal, introito vaginal, margen anal, perianal, etcétera. Incluso hisopado bucal. Más adelante vamos a desarrollar eso y la importancia de la toma de muestra para procesar en laboratorio y para tener éxito en la recuperación de qué. La prueba Gold estándar, y yo estoy seguro que ustedes tienen conocimiento de esto también, a nivel mundial es el ADN, ¿sí? Entonces, estas muestras no solo van a ser procesadas para poder determinar a través de un examen espermatológico, pues si son positivas espermatozoides, es decir, que hubo eh, un fluido seminal, ¿no? Tanto sea en prenda, en contenido, en cavidad, etcétera, sino poder recuperar, ¿no? Esas células para que después, al ser procesadas o trasladadas, ¿no? A un laboratorio de ADN, ADN forense, ¿no? Se puedan homologar, ya sea con evidencias o del victimario, el agresor, ¿sí? Entonces, eso nosotros nos va a permitir, ¿no? Ser realmente el brazo fuerte, científico, por supuesto, de la justicia. Y no solo apoyar en ciertos tipos de dictámenes, sino también ser guías de esta investigación. Muy bien. Entonces, en este flujo 2, bueno, hay unas pautas de recuperación de evidencia, ¿no? El tiempo, sobre todo, ¿no? 6 horas, un día, cómo es que estas diferentes muestras biológicas, ¿no? Como la cavidad oral, orina, saliva, puede ser en mano también, ¿no? En la palma sobre todo. Bueno, acá está en vestíbulo vaginal y ano, ¿no? Cabello, uñas, fluido seminal, ¿no? Cavidades, ¿no? Tanto en el caso del varón, en el caso de la fémina. Entonces, esto al final, y ahí cito un artículo, ¿no? Para los casos de agresión sexual, ¿no? ¿Cómo es relevante esta toma de muestra? ¿Correcto? Muy bien, hay ventajas y desventajas. Recordemos que todas las pruebas con las que se trabajan, sobre todo en laboratorio criminalístico, que les menciono, debería, ¿no? Debería seguir un flujo. En la actualidad, desde el 2022, en el caso de Perú sobre todo, se aprobó procedimientos técnicos en el caso de biología forense, los cuales seguimos, y hay una secuencia de procedimientos que se ejecutan en las muestras que se toman, sobre todo con esta finalidad, ¿no? Los espermatológicos. Muy bien. Dicho esto, existen muchos soportes y hay bastantes estudios. Ustedes ingresan a las revistas como es Cielo, ¿no? PubMed, ¿no? Hay algunos relacionados también, específicamente forense. He revisado algunos de Bolivia, ¿no? Donde están trabajando también. Existe una data también con respecto a los soportes, ¿sí? Entonces, hay soportes, sobre todo en el caso para restos hemáticos, fluidos seminales, ¿no? Con respecto a estudios relacionados a la data, en cuánto tiempo se puede determinar no solo las células, en el caso de las células germinales, en el caso de los espermatozoides, sino también en el caso de otras muestras biológicas, ¿no? Como el caso de restos hemáticos. Bueno, lo de cabellos, ahí sí hay un criterio, no corresponde a esta ponencia, pero tiene que tener bulbo, ¿no? Entonces, la espermatología forense, bueno, no como ciencia, sino como disciplina, ¿no? Va a estudiar, ¿no? Primero, a partir de la determinación, a través de varias pruebas que nos van a confirmar que corresponde a un fluido seminal, y sobre todo esta prueba de certeza a través de la microscopía, que nos permite saber que estamos hablando de un espermatozoide. Entonces, en la actualidad, lo consideramos como una rama dentro de la biología forense que se encarga del estudio ordenado, sistemático, los componentes del semen o esperma, que permite obtener información.
Esa información, sin duda, es relevante porque, como recordarán, ¿no? Hace un momento les mencionaba, se va a utilizar para poder homologar, ya sea con el agresor o con evidencias, ¿sí? Es decir, se va a obtener un perfil genético el cual se va a comparar, ¿no? Muy bien. Entonces, las aplicaciones dentro de la espermatología forense, dentro de este campo, bueno, está asociada a la violación sexual, intento de violación sexual, delitos de seducción, faltas contra el pudor, ¿no? Un poco de la fisiología es importante saber, porque dentro de esta composición, y es lo que nos ayuda con las otras pruebas, tanto de orientación, nos va a permitir saber, y he estado revisando algunos estudios también, ¿no? Si bien es cierto en Perú todavía no está en práctica, pero en Argentina, si no me equivoco, ¿no? Su laboratorio hace determinación de zinc en muestras, ¿sí? Y obviamente es un componente también dentro de la secreción de la glándula prostática. Entonces la glándula de Cooper, la glándula prostática, la vesícula seminal, a partir de sus secreciones, estos componentes van a ser evaluados, ¿no? Entonces, algunas de las pruebas nos van a permitir a nosotros ir corroborando de acuerdo a estos componentes que sí existía la presencia de fluido seminal. Entonces, bueno, estos son algunos datos, ¿no? Con respecto a la cantidad de el volumen normal, ¿no? La eyaculación, cuántos deberían aproximadamente en una secreción encontrarse espermatozoides, qué cantidad, ¿no? Y aquí, esta data que, bueno, es del 2006, pero ya tenemos un estudio reciente acá en Perú y he revisado también otros artículos en Colombia también, donde hay una variación, no es mucha, es muy similar, es por eso que todavía no lo he cambiado, pero sin embargo he tomado esta referencia, que es el que se ajusta más a los parámetros que normalmente se trabajan para la toma de muestra, tanto de canal endocervical, fondo de saco vaginal, recto, ano, boca. Entonces, esto va a depender, o la persistencia de los espermatozoides, va a depender netamente de la carga microbiana que existe en la cavidad, ¿correcto? Entonces, como ustedes se dan cuenta, ¿no? En boca la supervivencia pues es reducida, obviamente por la carga microbiana que existe, igual lo que pasa a nivel de la región anal, técnicamente en recto, ano, etcétera, ¿no? Y acá hay otros estudios también que a través de la permanencia, cómo se encontró a partir del tiempo, 48 horas, 72 horas, 24 horas, 6 horas, ¿no? Y hay algunos casos, ¿no? A pesar de que el examen de integridad sexual en el caso de la evaluación médico-forense, ¿no? Se observa lesiones, ¿no? Pero no coincide con el caso de la evaluación en laboratorio, es decir, la evaluación espermatológica sale negativa. Entonces, debemos entrar a indagar, o bueno, revisar el caso clínico como corresponde, porque algunos individuos pues, presentan esta patología, ¿no? Por ejemplo, son azospérmicos, ¿sí? Entonces, claramente, pues no se va a encontrar, por lo menos a través de microscopía forense, no se va a encontrar espermatozoides, pero otras pruebas, ¿no? Presuntivas, y también está considerada confirmatoria como el PSA, el antígeno prostático específico, ¿no? Va a permitir, ¿no? Sumar a la investigación. Es decir, no nos podemos quedar con el resultado negativo, algo que fácilmente va a generar un vacío. Ahora, nosotros, bueno, estos son datos, más datos que hay en la OMS, ustedes pueden revisarlo también. Igual este material lo estoy entregando a Luis Miguel, para que también si deseen pueda ser compartido, descargado, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa aquí porque es importante, desde el inicio, como mencionaba, la toma de muestra eh, va a ser determinante. Una toma de muestra inadecuada o trasladar una muestra inadecuada para el procesamiento en laboratorio, sin duda no va a tener éxito en la observación de espermatozoides. Y
realmente, sobre todo para el caso de, ¿cómo decirlo?, de la espermatología en general, ¿no? No debería ocurrir esto, porque entiéndase que la muestra de fluido seminal es una muestra que contiene una gran cantidad de células germinales, es decir, espermatozoides. Entonces, debería ser casi el porcentaje, debería entrar entre más del 95%. Ustedes saben, la estadística es el margen de error que nos permite, ¿no? No más del 5%. Entonces, he ahí eh, que se van modificando las técnicas y también las coloraciones, ¿sí? Alguna técnica más didáctica que la otra en cuanto a tinción, pero en cuanto a la toma de muestra, ¿no? Entonces es importante la región de donde se vaya a tomar, cómo se vaya a trasladar la muestra, cómo se vaya a conservar la muestra y cómo es que también se vaya a custodiar la muestra. Lamentablemente, y bueno, es una experiencia, las áreas de custodia, ¿no?, que deberían existir en diferentes sedes, ¿no?, pues no están habilitadas, ¿no? O sobre todo piensa que el área de custodia debe ser un archivador, ¿no? Recuerde que estamos trabajando con muestras biológicas. Pese al desecado y las técnicas bajo las cuales se establecen nuestros procedimientos, debe haber un área de custodia pues amplia y que no deba ser solo un archivador, ¿no? Algunas veces hemos observado eso. Bien, entonces son las principales zonas donde se toman, ¿no? Hisopado vulvar, vaginal, anterior, fondo sacovaginal, perianal, anal, rectal y también se pueden tomar, como acá menciona, de partes del cuerpo, de la piel. Por ejemplo, citando un caso que no es reciente, un caso que ocurrió el año pasado, decían que pues, el individuo había agredido a la víctima, ¿no?, pero al momento de eyacular, ¿no?, retira el miembro y pues y lo frota sobre los senos, ¿no?, y finalmente termina, ¿no?, cerca, bueno, a los senos, al pecho, tórax, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? Pues obviamente al momento de hacer el hisopado de contenido vaginal, pues o se encontró poco o nada, ¿no?, de fluido seminal, técnicamente no hubo, pero fue por el relato de la víctima, que es que se hizo los hisopados, ¿no?, como corresponde en superficie de piel, pero ustedes entenderán, ¿no?, que en el caso de las superficies, si es que ha ocurrido pues algún tipo de situación en la que la gravedad se haya lavado, ¿no?, o haya pasado otro tipo de circunstancia, pues se va a ir reduciendo la cantidad de muestra, ¿sí? Hasta en algunos casos se anula, ¿no? Porque lo principalmente que ocurre, el shock, el trauma que genera en la víctima hace que ésta se traslade capaz, quiera ducharse, pasar una ducha inmediata, no lo sé, ¿no? Entonces, en algunos casos se ha podido evidenciar eso. Podríamos citar varios casos, pero capaz al final voy a puntualizar algunos para ver qué otros factores, ¿no?, pueden incidir para que pues un resultado sea negativo, y sobre todo en el caso de la microscopía, ¿no? Bueno, algunas prendas, obviamente eso está esperando, he colocado algunas, he tratado de bloquear algún tipo, no se puede revelar mucha evidencia, pero algunas muestras que son trasladadas, tenemos un protocolo para trasladar muestras, sobre todo con fines de análisis espermatológico. Entonces, lo recomendable, ¿no?, correcto, es que se trasladen sobre papel. Y si es que son hisopados, estos deben ser previamente desecados. Es lo importante. He observado, ¿no?, y es parte también de lo que se ve en el trabajo diario, por capaz falta de capacitación al personal, que algunos incluso lo colocan no solo en bolsas de polietileno, ¿no?, sino también dentro de algunos frascos, ¿sí?, facilitando capaz la ocurrencia de ocupación de hongos, ¿no?, que como ustedes saben van a degradar células o bacterias, ¿no?, la proliferación, que van a degradar el material que vamos a observar, los espermatozoides. Entonces, esto ya fue reportado a través de diferentes estudios, cómo es que sobre algunos soportes, ¿no?, la carga microbiana pues actúa, ¿sí? Y estamos hablando de microorganismos saprófitos.
¿correcto? De microhermosoprófitos, es decir, que encontramos en diferentes partes, aire, suelo, ¿no? Entonces, no es una forma adecuada, ¿sí? Normalmente debería ser trasladado en sobre, pero siempre mencionan, no todas las muestras o evidencias van a caber en un sobre, ¿sí? Entonces, por eso es que se realiza este pretratamiento, ¿sí? Corta o se toma una impronta del área a través, obviamente, de un análisis, y este análisis está sujeto al uso ya de otras técnicas, como el caso de las luces forenses, ¿sí? Justo voy a detallar esto un poco más adelante, ¿sí? Pero lo correcto debería ser que sean trasladadas, rotuladas en cadena de custodia, ¿no? La cadena de custodia de Perú es muy parecida a la de Chile y a la de Colombia, ¿no? No he revisado la de México ni de Guatemala, pero deben ser también muy similares, ¿no? Donde se consignan ciertos datos importantes del peritado, el área donde se toma, la hora, el perito que la toma, el lacrado, como debe ser, ¿no? Bueno, estos son los factores que principalmente degradan y que se puede exponer estas muestras con fines de estudio espermatológico. Ustedes van a ver ahí biológico, porque pues hay una capacidad enzimática, la flora bacteriana que les mencionaba hace poco. Otros factores, ¿no? De los cuales no está ajeno esta muestra es temperatura, humedad, tiempo, como factores físicos. Otros químicos como detergentes, desinfectantes, cremas, óvulos, y me refiero a los que va a utilizar la víctima, ¿no? La víctima puede estar utilizando. Mecánicos como la limpieza, el lavado, baños, como ya lo cité en el caso anterior. Ahora, esto es lo nuevo que está aportando y que he visto que en Argentina están trabajando. Y es como parte de la bioquímica forense que están trabajando. Y es importante también porque es otra técnica que también va a sumar, ¿sí? En cuanto a la determinación. Es decir, utilizan este espectrofotómetro GC masas para lo que es determinación de zinc, ¿no? Ahora, bueno, para no, capaz no confundirlos un poco con respecto a lo que es este procedimiento en cuanto a la toma de muestra, normalmente cuando ingresa una víctima, una agraviada, ¿no? Se realizan diferentes procedimientos para evaluar, primero, la integridad sexual, y de acuerdo a la intervención del médico forense, ¿no? Ya, sí, están mandando unos likes también. Cómo es que aborda, ¿no? A la víctima, no es para revictimizarla, es decir, el médico forense establece un interrogatorio, ¿no? Para poder recabar información. Asimismo, parte de su función es tomar las muestras, ¿sí? Es criterio médico, ¿no? Como ya mencioné hace un momento, a través del relato de la víctima, cómo es que debe tomarse las muestras para la evaluación de integridad sexual, las muestras biológicas, ya sean pues uñas, pelos, ¿no? A través de estas técnicas que acá se está mencionando, barrido pubiano, etcétera, ¿no? El hisopado, que es la técnica más conocida, ¿no? El hisopado de contenido vaginal, margen anal, que directamente debería capturarse en el soporte de algodón si es que hubiese un fluido, ¿no? Ahora, a través de esos factores, como ya los he presentado, es que puede variar, ¿no? La presencia o ausencia, y también de acuerdo a la técnica que se va a utilizar en esa muestra. A veces nos llega, ¿no? Y el que les habla ha trabajado bastante con estas prendas, por ejemplo. Nos llegan prendas eh, usadas pues, dentro de la escena del crimen, pues que se encuentran sucias, apergaminadas, cierto tipo de coloración, aparentemente con manchas de impregnación, ¿no? Tipo de impregnación, que después en laboratorio nosotros procesamos, ¿sí? Vamos a utilizar un procedimiento ya en cuarto oscuro, que es con el uso de luces forenses, ¿sí? Bueno, esto ya lo mencioné hace un momento. ¿Con qué finalidad? Debe haber algunos colegas seguramente aquí en esta sesión MIT
que deben tener también la experiencia de haber trabajado con luces forenses. El caso de luces forenses no solo la trabajamos en la escena del crimen, ¿no? Para poder observar lo que no vemos a simple vista, ¿no? O cuando alguna escena del crimen ha sido alterada. Es decir, han utilizado algún detergente, o como el caso del hipoclorito de sodio, para poder eliminar restos hemáticos. Pese a que lo utilizan, ¿no? Las luces forenses y sobre todo el uso del Blue Star Forensic, que deben saber, ¿no? Que se aplique en ciertas áreas, ¿no? Nos permite a nosotros poder ubicar el punto para hacer la toma de muestra, ya sea en superficies, como les mencionaba, o también lo que vamos a trabajar con las prendas. Nosotros utilizamos en el cuarto oscuro, para trabajar las prendas, las luces forenses, la luz UV, ¿no? Identificamos las manchas, ¿no? Utilizamos obviamente las gafas. Ese kit de luces forenses es un kit bien comercial, ¿no? Ahorita no tengo el nombre, es un maletín, ¿no? Que viene a diferentes magnitudes de luz, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, dentro de esta investigación, pues nosotros buscamos reconstruir, buscamos identificar. Esto nos va a permitir, ¿no? Las muestras biológicas que observemos con un examen espermatológico, ¿sí? Bueno, hay algunos factores como el caso de la menstruación también, y, y les voy a agradecer en cada punto que vayan tomando sus preguntas, ¿no? Al término las voy a responder, ¿no? Más bien, muy agradecido de la atención que están prestando. ¿Cómo es que estos factores, por ejemplo, en este caso, ¿no? Va a ser a modo de lavado? Muchas veces, ¿no? Una víctima de agresión sexual que está en su proceso menstrual, ¿no? Va a haber una alteración en el caso de la observación a través de la coloración de la muestra, en la lámina, ¿no? Pero no solo por ese motivo, sino que esto es a modo de lavado. Entonces, mucho no voy a ahondar ahí porque ya pertenece a otro curso. Sin embargo, quiero precisarlo porque es alguno de los factores que también influencian en la observación final, ¿no? De espermatozoides, ¿no? Es decir, nuestro examen espermatológico pues va a salir, no se observó espermatozoides. ¿Por qué motivos? ¿No? Entonces, nosotros podemos elucidar algunos eventos que hayan ocurrido para que esto no sea así, ¿no? Bien, ahora, las tomas de muestra tanto de cavidad oral también se utilizan a través de la técnica del doble hisopado, es decir, se toma un hisopo, se humedece, se pasa a la región, el área, ¿no? Y luego se utiliza el otro hisopo para recapturar, ¿no? Ambos hisopos son rotulados, se colocan dentro del sobre, se colocan los formatos A6, A7 de cadena de custodia, de continuidad de la cadena, ¿no? Y luego son trasladados por el perito, el que inicia la toma de muestra, ¿no? Al laboratorio, donde otro perito la recepciona y debe continuar, ¿no? Es decir, llena la continuidad de la cadena, ¿no? Esto podemos decirlo en términos generales, es la parte preanalítica, ¿no? Y si nos trasladamos a la parte analítica, bueno, ahí vamos a ver los tipos de procesamiento que se realiza o se trabaja con esa muestra, ¿no? El caso del sopado oral, y esto también ya les había comentado, ¿no? Se toma, ¿no? Con la técnica del doble hisopado. Lo mismo va a ocurrir con lo que es el hisopado de margen anal, con lo que es el hisopado vulvar, hisopado de contenido vaginal, ¿no? Y acá sí más un poco ejemplificando, tomando de referencia la guía médico legal, ¿no? Cómo es que se va a tomar este hisopado. Ahí pueden observar el hisopado vulvar, ¿no? Aparte de que inicialmente se observa si hay lesiones, infecciones, algún tipo de úlcera, también se puede observar si es que la víctima pues es portadora capaz por algún signo clínico, ¿no? De algún tipo de ITS, por ejemplo, ¿no? O se solicitan los exámenes auxiliares, es decir, se pueden tomar muestras para poder en laboratorio procesarlas si es que no es portador de una infección que también va a influenciar, ¿sí? En la observación. Como ustedes han visto, un factor biológico es la carga microbiana. Entonces va a influenciar en lo que es la detección de espermatozoides, ¿no? Bueno, lo que les explicaba.
Ahora, lo que es ya la parte analítica, bueno, después de haber hecho esta parte preanalítica, haber observado, se fijan los hisopados, ¿no? En lámina, y esos hisopados, luego que han estado fijados en lámina bajo este procedimiento, ¿no? Se hace un extendido, secado, y posterior a la coloración, ¿no? Es lo que normalmente trabajamos a diario. Bueno, esto es el formato que utilizamos. Claro, este formato ya fue reemplazado, ¿no? Ya tenemos otro formato a partir del 2022, el cual se está trabajando. Incluso este año, en enero, se ha vuelto a actualizar el formato. No, pero en conceptos se sigue manejando lo mismo. Hay un cambio en el diseño, más que nada. Ya, en prendas, lo que les comentaba, ¿no? Entonces vamos a trasladar algunas evidencias, ¿no? Las trasladan al laboratorio y ahí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar las luces forenses, vamos a ubicar los puntos donde se va a tomar la impronta, se va a capturar esa impronta, se va a describir lo que hay en la prenda, ¿correcto? Por ejemplo, ahí tenemos una prenda íntima de varón, ¿no? Aparentemente hay manchas de impregnación en la zona central o cerca al fundillo, todo se describe, ¿no? Y es una prenda color marrón usada, ¿no? Si es que observamos que la textura, si que se ve que es apergaminada, cartonada, etcétera, también se describe, ¿sí? ¿Qué tipo de coloración presentan esas manchas? ¿No? Blanquecinas, amarillentas, pardo rojizas, pueden ser restos hemáticos, ¿no? Por ejemplo. Y los puntos de donde se va a tomar, pues se toma una medida con vernier, ¿sí? Normalmente se puede ubicar, bueno, ahí hay unas manchas prominentes, ¿no? Pero normalmente no son así. Están por debajo de los 2 centímetros, 1,5 centímetros, ¿no? Con el uso del vernier se toma medidas, se toma una impronta a modo de rectángulo o cuadrado, ¿no? Del área, y luego una vez extraídas estas improntas, surge un procesamiento que tiene que ver con centrifugación, precipitación, sobrenadante, y el sedimento es lo que finalmente nuevamente se coloca en lámina. Ese es el mismo procedimiento que se hace con el frotis del hisopado, ¿no? Que hace un momento mencioné, ¿no? ¿Con qué finalidad? Bueno, dentro de la analítica tenemos pruebas de orientación, ¿no? Confirmativa, de certeza, y nosotros en esta charla tenemos, eh, bueno, tenemos el objetivo de hablar más acerca de la microscopía. Sin duda no vamos a dejar de lado las otras pruebas que existen, ¿no? Dentro de la espermatología forense, pero la microscopía, por ser muy importante, porque es la prueba de certeza, la cual a nosotros nos va a permitir después utilizar, ¿no? Estas muestras que quedan en custodia para poder hacer homologación ADN. ¿Sí? Hay pruebas a través de la prueba de la fosfatasa ácida, antígeno prostático, PSA, que es con una cromatografía de flujo lateral, ¿sí? Eh, el test para semelogenina, ¿no? 1 y 2, que también se utiliza, es una prueba rápida. Muy bien. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Esta imagen hace referencia a lo que se trabaja en campo oscuro, cuando utilizamos las luces forenses, ¿no? Y observamos pues, ese brillo, ¿no? Una coloración blanca azulada, ¿no? Que es esta fluorescencia de la espermina. Bueno, lo ideal, ¿no? Muy parecido a lo que trabajamos, solo que en vez de colocar esas gafas, utilizamos una lámpara, ¿sí? Que viene en este set de luces forenses, ¿no? Exactamente esta marca no es, pero tenemos este set de luces forenses con lo cual trabajamos. Nos permite saber, ¿no? Diferenciar a qué corresponde, ¿no? Ahí hay una referencia, ¿no? De cómo es que se van a observar las diferentes manchas que se van a presentar en las prendas, ¿no? Y nos va a permitir a nosotros también saber, ¿no? Si corresponden o no a una de tipo de fluido seminal, ¿no? También vamos a trabajar con diferentes filtros, ¿no? Que es parte del kit de luces forenses, ¿no? Esto ya.
Estas son las principales pruebas con las que trabajamos, ¿sí? Pero voy a puntualizar, y acá hay bastantes estudios y de esta misma marca también hay luces forenses, Searchi, ¿no? Este es para el caso de la fosfatasa ácida, ¿sí? Cómo es que se utiliza ese kit, ¿no? Y a través del cambio de coloración nosotros podemos observar si es positivo o negativo, ¿no? Son pruebas presuntivas, ¿ya? Que nos ayudan, sí. Esta prueba de PSA, de antígeno prostático, por ejemplo, es importante. Como les mencionaba, en el caso de que encontremos a un agresor, ¿no? Que no presente, pues, lo presenta zoospermia, que es su patología, no vamos a encontrar técnicamente la célula germinal a través de la microscopía, no la vamos a observar. Entonces, una prueba que podría ayudar a sumar es esta, ¿sí? Es como cualquier otro kit de inmunofluorescencia, bueno, inmunocromatografía de flujo lateral, ¿no? Las bandas nos van a indicar positivo o negativo. En el mismo inserto de la prueba, nosotros vamos a poder agenciarnos de mayor información. Ahora también hay otros estudios, y justo esto lo dejo de referencia, ¿no? Para aquellos que estén interesados, capaz en trabajar y utilizar alguna de estas técnicas en comparación para evaluar, ¿no? Dentro de la espermatología forense, estudios comparativos, ¿no? Sería interesante. Como yo los dejo, ¿no? Antígeno prostático en mujeres, ¿no? Este kit de la semelogenina también, ¿no? Es una prueba rápida, ¿sí? Ahí también lo dejo de referencia, como les mencionaba. Y esto que no es muy usado, por lo menos aquí en Perú no, ¿no? No tengo referencia de que ninguna institución AMAS esté utilizando esta prueba de inmunología, ¿sí? Es decir, se marcan anticuerpos y luego se hace una observación a través del microscopio de fluorescencia, ¿no? Ahí está. Entonces se marca y como cualquier otra prueba de fluorescencia, ustedes van a observar a través del equipo de el microscopio de fluorescencia este cambio de coloración, ¿no? Ahí los marcadores como se observan. Bien, y lo que nos conlleva a nosotros directamente a trabajar con esta prueba de certeza. Las coloraciones más utilizadas en Perú son cristal violeta y el Christmas tree o árbol de Navidad. El Christmas tree es una coloración eh, buena, vamos a decir relativamente buena, pero no tiene tampoco mucho que envidiar al cristal violeta, pero a favor como punto es que es didáctica, por la coloración que se observa, es decir, se va a tener claramente el núcleo, ¿no? Se va a tener claramente, ¿no? Vamos a diferenciar el acrosoma, todo esto muy bien, de la cola, ¿sí? Entonces va a haber una marcada diferencia, ¿sí? A diferencia de otras pruebas. También hay coloraciones, ¿no? Como atoxilina, eosina, que también se utilizan, pero no son tan relevantes, ¿no? En el caso de la prueba de cristal violeta, ¿no? En el caso de la coloración con cristal violeta, también se va a observar esto, pero imagínense ustedes en un campo visual donde encuentren 2 o 3 espermatozoides en toda la lámina. Imagínense que se practique esta evaluación con la tinción de cristal violeta. Es un poco, sobre todo para el perito a cargo, ¿no? Va a tener que ser muy acucioso para buscar en toda la lámina esto. Mientras que si utilizaría el Christmas Tree, es mucho más sencillo, ¿sí? Nosotros en Perú utilizamos, bueno, las dos instituciones en las cuales los peritos oficiales trabajan estas evaluaciones son el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual en la actualidad, desde 2022, tiene unos procedimientos aprobados, procedimientos técnicos de biología forense, los cuales están incluso en la página, pueden descargarlo, ¿no? De todas las evaluaciones en el campo forense para lo que es laboratorio de biología forense, que han sido aprobadas. Y el otro está en la Policía Nacional del Perú, el cual también tiene sus procedimientos aprobados y que vienen realizando, ¿no? Listo. Después de haber
capaz un poco ubicado en espacio y tiempo para poder trabajar algunos casos, ¿no? Haberles dado un poco de la teoría. Nosotros, dentro de la microscopía, y bueno, acá hay unos datos de este estudio, ¿sí? Ustedes lo pueden descargar ahí, les dejo la ubicación, o ustedes pueden colocarlo también en internet y pueden descargar el paper y revisar un poco acerca de esto. Pero eh, estos datos, por así decirlos, para el perito son importantes, porque a veces siempre nos preguntan que nos pronunciemos acerca de ciertos casos, donde también, ¿no?, ocurren agresiones sexuales por parte de, por ejemplo, de canes, ¿sí? Bueno, yo mencionaría un caso, ¿no?, donde un fiscal me consultó, ¿no? Me dijo si es que podría diferenciar un fluido seminal de un perro con el fluido seminal de un varón, o sea, de humano, ¿no? Y yo le dije, claro, porque existe una morfometría que me permite a mí saber eso. Es decir, a través de la microscopía, cuando observe, ¿no?, voy a hacer una comparación necesariamente. Entonces, estos datos a nosotros nos permite también diferenciarlos, ¿no? Existe una morfometría. Aparte de que hay otras patologías relacionadas también al tamaño, ¿no?, del espermatozoide humano, ¿sí? Hay bastantes. Pero, ¿no?, estos datos son relevantes, ¿no?, en cuanto al tamaño. Entonces comparamos, ¿no?, cómo es el tamaño en cuanto a la cabeza de espermatozoide versus la cabeza de espermatozoide humano versus la cabeza de espermatozoide de un caballo, por ejemplo. Obviamente, si nos vamos a las micras, pues va a ser mucho más grande, ¿sí? Igual en el caso del toro, del perro, del gato, de los hámster, ¿sí? En resumen, se darán cuenta que el humano es el más pequeño, ¿no? Sin embargo, la cola, ¿no?, en el caso del humano, y hemos observado un estudio básico que se hizo descriptivo, ¿no?, en el caso del humano, la cola es la que pierde más rápido, ¿sí? Dentro de las 12, 24 horas, pierde rápidamente la cola, mientras que en las otras especies no persiste, ¿sí? Entonces, volviendo a los casos, nos llega una muestra, ¿no?, trasladada en cadena de custodia, etcétera. Nosotros tenemos que perennizar, tomar foto, ¿sí? Tomamos foto de cómo ha llegado. A veces nos dicen, llegan 3 hisopos, que es lo más común para trabajar en espermatología forense. Hisopado de fondo vaginal, ¿no? Dice el rótulo, 3 hisopos de algodón conteniendo secreción vaginal, o a veces le ponen 3 hisopos de fondo de saco vaginal, ¿no? Así nos describen la cadena. Pero cuando abrimos el sobre, pues no hay 3, hay 2, o a veces hay 1, ¿no? Entonces tenemos que perennizar también. Al margen de eso también, para poder describir si es que corresponde a una muestra de hisopado de cavidad vaginal, a veces también hay equivocaciones en cuanto al tipo de muestra. Colocan cavidad vaginal o contenido vaginal cuando es de margen anal o cuando es hisopado de secreción anal, ¿ya? Bueno, esta es la coloración Christmas-Tree, ¿no? Esta es de mi autoría. Eh, si se puede diferenciar, ¿no? Le he tomado una foto al campo y normalmente, pues ustedes van a observar lo más común, y sobre todo pasadas las horas de agresión, es que no observemos al espermatozoide completo. Generalmente observamos solo cabezas de espermatozoides, y como tal también se reportan, ¿no? Esto puede variar, por supuesto. Los factores ya los he mencionado, ¿no? Los factores químicos, biológicos, etcétera. Dentro de los biológicos, no solo la carga microbiana, cómo influencian, por ejemplo, en el pH, ¿sí? Entonces, entenderán que a modo de espermicidas es que en esto se convierte. Voy a hacer un enfoque, ¿no? Ahí pueden observar, ¿sí? Pueden llegar a ver la cola, ¿sí? Esta muestra, por ejemplo, fue tomada, ¿no?, a las, si no me equivoco, 8 horas de ocurrido el hecho, ¿sí? A las 8 horas de ocurrido el hecho,
se podía observar todavía, ¿no? El espermatozoide completo. Entonces, como tal, también se reporta, ¿sí? Y lo cual, sí, ya. Ya voy a finalizar ahí su ronda de preguntas. Ya. Entonces, podemos observar, ¿no? Ahora, esta es una coloración con cristal violeta, ¿sí? Ahí nosotros, pues es un poco más difícil diferenciar. Va a depender eh, un poco de la experiencia del perito, y el otro puede de su agudeza visual, ¿no? Ustedes pueden observar, buscar en un campo, por ejemplo, hay coloraciones acá de algunos bacilos, ¿no? Pueden observar, ¿sí? Ya es parte de la carga. Entonces tenemos que ubicarlos, y esa coloración que existe, o ese desfase que hay en el acrosoma, nos permite a nosotros también poder diferenciar, buscando por el tamaño, y no confundirlo con otras estructuras, como por ejemplo esporas, ¿no? Listo. Eh, Estoy ya a escuchar algunas preguntas que ustedes deseen plantearlas, por supuesto, y también de acuerdo, no abusando mucho del tiempo, he tratado de hacer lo más breve posible, para no aburrir mucho a a los que capaz no están muy inmersos en este área. Entonces, y, Doctor Mohamed tiene levantada la mano, si gusta puede hablar. listo. Buenas noches. Quería consultarle, bueno, un caso que se ha conocido en la opinión pública de la española Fernanda, que fue violada en la India el 1 de marzo de este año por siete hombres. Los 7 eyacularon dentro de Fernanda, pero la policía, con la presión mediática, capturó a 14 personas. Están detenidos. El asunto es, como hay el doble de detención y solamente 7 participaron en la penetración, en la violación de Fernanda, ¿cómo se va a determinar de quién es cada semen? Es decir, que cuál es el mecanismo que se utilizaría para hacerlo bien, como se llama, objetivo, para exonerar definitivamente los que no fueron, sino que tal vez unos sí violaron y otros solamente o vieron o colaboraron. La violación se dio en la noche, se dio eso de las 10 de la noche, por lo tanto, Fernanda no pudo identificar los rostros y Vicente, su pareja, estaba amarrado. Entonces, ¿cómo lograr identificar para individualizar de los 14 que han capturado solamente los 7 que participaron en la violación? Muchas gracias. Ya, gracias, doctor, gracias por la pregunta. En realidad, ya es un tema en el cual pues se va a ver, uno, la habilidad que tiene el fiscal para poder llevar a cabo esa investigación. Porque inicialmente, como usted sabrá, pues el testimonio, el relato, tiene una valoración. Entonces, ¿realmente serán 7? ¿O es que cómo es que se va a manejar dentro de la investigación el relato que hace la víctima? ¿No? Porque usted entenderá que también está en shock. Puede haber sido 2, puede haber sido 5. No conozco bien el caso, tendría que tener más detalles. De hecho, que si lo tuviera, podríamos capaz hablar un poco más acerca de eso. Pero en el punto en el que usted plantea cómo individualizar las responsabilidades, ¿no? En ese caso, ¿no? El resultado del espermatológico pues, va a salir positivo, vamos a encontrar espermatozoides seguramente. No tengo acceso a esa información, pero si es que, como se ha mencionado, ha habido eyaculación, etcétera, pues, y aparentemente estos individuos no tienen ninguna patología que sea zospérmica, viendo las condiciones normales, por así decirlo, es que se van a proceder a hacer el examen de ADN. En el caso del examen de ADN se van a encontrar perfiles, por supuesto que sí, se van a encontrar perfiles. Entonces, de esos 14 sospechosos también se les va a tomar muestra de sangre, ¿no? Una muestra de examen para obtener su perfil genético también, ¿no? De esos 14, y se va a homologar con la muestra que es importante que se haya tomado en la víctima, ¿no? Y obviamente ahí va a haber una mezcla de perfiles,
Va a depender del examen de ADN forense. Técnicamente ahí va a estar la respuesta. En estos casos normalmente es así. ¿Sí? Hay un caso muy similar que yo, del cual también participé, o sea que estuve dentro de la investigación en la parte del laboratorio criminalístico, que se trabajó con una señorita, pues que cinco varones pues abusaron de ella, igual, ¿no? 5 agresores, y cómo es que esto también se sometió a ADN, ¿no? Los resultados todavía no sabemos, pero debe haber una mezcla de perfiles y que debe estar relacionado pues a los 14, en este caso, si es que hay 14 perfiles genéticos y solo 7 han abusado, se va a obtener 7 perfiles genéticos. Poco a poco se va a ir descartando ahí, ¿no? Es así a grandes rasgos, de acuerdo a lo que usted me menciona, porque no tengo acceso a ese caso, que yo podría mencionar cómo es que se puede enfrentar dentro del laboratorio criminalístico eso, ¿no? Bien. ¿Alguna otra persona que tenga alguna duda o comentario puede levantar la mano o abrir micrófono o escribir en el chat? Miguel Morales, mucho gusto. Sí, buenas noches. Mi consulta es, ahí en el país de ustedes, ¿cómo? No sé si me escuchan bien. Sí, sí, Miguel, sí, te escuchamos. Okay. Cuando nosotros vamos a las escenas del crimen y hacemos lo que es el levantaje de las evidencias, cuando son prendas de vestir, usualmente o en ocasiones están mojadas. Entonces hacemos un embalaje primario, posteriormente un cuarto de secado, las dejamos ahí para que se sequen así como en el ambiente, y posteriormente se hace lo que es el embalaje respectivo. Sin embargo, aquí, porque desconocen los abogados respecto a ese procedimiento, pero cuando uno ya conoce ese procedimiento puede ser atacado en el proceso en virtud de que en la cadena de custodia está juntamente con el acta la fecha del embalaje, la fecha y hora que se hizo en la escena del crimen. No sé cómo trabajan ustedes cuando hacen algún tipo de prenda que la van a embalar, pero necesita ser secada. Si hacen un acta después que se hizo ese embalaje, que sería lo idóneo, y estableciendo en el acta primaria el tipo de procedimiento que se va a realizar. Aquí en Guatemala no se hace así, entonces la cadena realmente se pierde, en teoría, pero no, realmente aquí no se hace de esa forma. Entonces, no sé cómo la trabajan ustedes ahí en sus países respecto, no sé si era de Chile, no sé si estoy mal, cómo trabajan No, lo que es la cadena de custodia en ese aspecto. ya. Gracias, Miguel. En el caso de evidencias, claro, eh, hay que ser un poco cuidadoso con lo que son prendas y como dice, ese proceso, ¿no? Que se tiene que realizar cuando la prenda está húmeda, ¿no? Necesariamente tiene que hacerse un desecado, necesariamente. ¿Por qué? Como ustedes sabrán, si es que se embala de esa manera, pues la proliferación de hongos va a degradar el material que se va a encontrar ahí. Y precisamente, ¿no? Va a depender de las condiciones climatológicas también, etcétera. Entonces, normalmente lo que se hace es lo que mencionó también, es decir, que se indica en el acta que se va a hacer otro tratamiento a esa prenda, ¿sí? Y luego el fiscal nuevamente continúa para hacer ese tratamiento. Todos los procedimientos que se realizan y por los peritos que trabajen en esos procedimientos figuren en la continuidad de cadena. ¿Precisamente para qué? Para que no se rompa la cadena de custodia. Porque si se rompe la cadena de custodia, pues obviamente esta evidencia, ¿no? Va a carecer después de valor, ¿no? Ante juez, porque fácilmente va a ser desacreditado, ¿no? Por los abogados de parte, ¿no? Sí, pues, Sí. igual forma se hacen lo que son los hisopos cuando se levanta cualquier fluido biológico, se deja a secar en el ambiente y el mismo procedimiento, ¿verdad? Pero aquí como solo se hace el acta del levantamiento en la escena del crimen y ahí concluye, ¿verdad? Y ya queda en custodia del embalador, pero el embalador, o sea, internamente hace ese tipo de procedimiento y ya cuando está seco lo embala
y lo hace solo así, pero no se hace otra, lamentablemente aquí no se realiza otra acta donde ya se hace constar que se embaló 2 días o un día después. Inclusive en algunos lugares ni siquiera se consta de algún tipo de cuarto de secado. Entonces, esa siempre ha sido mi duda, si en otros países sí lo realizan como con actas separadas, hacen constar en el acta de la escena del crimen, si realmente se hace plasmar de que se va a realizar o se va a llevar esa evidencia a un cuarto de secado para un posterior embalaje. Claro, No sé si entonces, sí lo hacen. claro, Miguel, yo entiendo que seguramente todavía no hay unos procedimientos establecidos. Generalmente cuando hay esos vacíos ocurre eso. Debería aprobarse, ¿no?, un manual de procedimientos con respecto a eso, a recojo de evidencias biológicas, evidencias físicas, etcétera, ¿no? Y a raíz de eso, ahí sí en esos procedimientos se explica eso. Entonces, ese vacío creo que es lo que ocurre seguramente en Guatemala, ¿no? En el caso de Perú no, porque como ya les mencioné, ya existen procedimientos técnicos de biología forense establecidos para tanto para recojo de muestras biológicas como para los de otro tipo, ¿no? Sí. Ya. Igual, gracias, Miguel, por tu... Gracias, muy amable, bendiciones. Listo. Tenemos también la mano levantada de Jonca Oliva. Dice el teléfono de mi esposa. A ver, muy buenas noches. Les habla John Jairo Lopera de Colombia. Primero que todo, darles un cordial saludo, un abrazo fraternal a usted, licenciado, a todos mis compañeros y participantes de este importante diplomado. Teniendo en cuenta la pregunta que hacía el compañero que acabo de participar, a ver, yo creo que si no se hace un buen rotulado antes de entregar las muestras a la cadena de custodia, pues se rompería. La pregunta mía es la siguiente, doctor. En el momento del acontecimiento de los hechos, usted decía que unos interiores con muestras seminales, de pronto el agresor o el que pudo cometer este crimen o este delito, ¿no creen ustedes que él pudo utilizar unos interiores con el esperma de otro individuo para utilizar esta prenda como sofisma de distracción para la investigación de este caso? Muchas gracias. Claro, sí, existe precisamente en el caso de la escena del crimen, al momento de recoger evidencias, pues podría haberse dado al inicio, pero entenderán, y justo la respuesta que le daba anteriormente al compañero también que preguntó, es que al homologar las muestras, o homologar los perfiles genéticos, pues no va a haber forma en la que nos pueda engañar, ¿no? Si es que esta prenda con manchas de impregnación sale positivo a espermatozoides, estas muestras son trasladadas para ADN, se obtiene un perfil genético y obviamente vamos a compararlas con el agresor. Si no hacen match en los 24 marcadores que normalmente trabajamos, como es el caso de 24plex, ¿no?, que es la prueba de ADN forense que se está trabajando, el kit, ¿no?, de ADN forense con el que se trabaja, ¿no? Obviamente, pues no estamos hablando del mismo individuo, ¿no? Entonces, claramente, pues puede haberse dado, si es que se dio, ¿no?, se puede con eso determinar que había un intercambio capaz en la prenda. Puede darse, ¿no? Pero gracias a los avances en ciencia, pues tenemos el ADN forense, ¿no?, que también nos permite ayudar a resolver estos casos. Muchas gracias, licenciado. Ya. ¿Listo? Sí. Doctor, en el chat tenemos un mensaje que dice Sergio Sanucci, ¿el secado es a temperatura ambiente o utilizan secado de cabello en frío para evitar la temperatura de calor? ¿Eso utilizan? Ya. No, todo el procedimiento para lo que es secado es a temperatura ambiente. Ahora, de hecho que
¿por qué no está normado el uso de otro equipo? Porque, digamos, ¿no? Él menciona un secador de cabello, ¿no? A eso supongo que se refiere, secador de cabello, ¿no? ¿Por qué no se puede utilizar? Porque precisamente no está establecido dentro del procedimiento. Nosotros tenemos que seguir nuestro procedimiento. Ustedes entenderán, y volvemos a lo que también han preguntado al inicio, ¿no? Si nosotros no seguimos procedimientos, ¿no? Así como es que se puede romper la cadena de custodia y puede quedar sin valor nuestro peritaje, por ejemplo, también va a ocurrir, si es que no seguimos los procedimientos, también va a ocurrir lo mismo con el peritaje. O sea, va a ocurrir que al no seguir el procedimiento, porque dice que es a temperatura ambiente, y yo uso un secador de cabello, por ejemplo, pues quebrado pues el procedimiento correcto. Entonces también va a carecer en el futuro de evaluación. O es que también se va a alterar, ¿no? El secado. Puede ser que se degrade más rápido el material, ¿no? Podría ser motivo de investigación también. Temperatura ambiente versus uso de secador de cabello, ¿no? Podría ser. Ahí podríamos observar cómo es que se degrada, por ejemplo, ese material que luego es necesario para obtención del perfil genético, ¿no? Espero haber respondido a Sergio. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra persona más que quisiera hacer una última interrogante antes de dar por terminada nuestra sesión del día de hoy? Bueno, vamos entonces a terminar nuestra masterclass del día de hoy, sin antes dar muchísimas gracias al doctor Joel Henry Calle Tinaya por tan excelente presentación. Hemos visto ya hay algunos comentarios de Argentina, de Perú, de otros países en donde lo felicitan por su preparación académica y por compartir sus conocimientos. Para nosotros esto viene a enriquecer todo lo que es el Centro Internacional de Capacitación Forense de Guatemala, y le damos un fuerte abrazo. Acá tenemos a la licenciada Kenny Roxana Pérez, que dice éxitos y bendiciones, excelente tema. Muchísimas gracias, licenciado, doctor, perdón. No sé si usted tiene algunas palabras finales ahí para las personas que están conectadas. Sí, igual quiero agradecer la invitación a Luis Miguel. La verdad, veo que había una concurrencia masiva. He visto en algún momento más de 90 conectados. Quiero agradecer también a mis colegas, compañeros en Perú, que sin ellos creo que no hubiera sido fácil involucrarme mucho en la investigación en el campo forense. La preparación que uno tiene es para poder mejorar el sistema de justicia. Igual invoco a los compañeros forenses que están en este campo a que hagan líneas de investigación, ¿sí? Investiguemos en el campo forense para mejorar no solo el aporte científico que le damos tanto a fiscales, jueces, etcétera, como peritos, sino también que nos ayude a mejorar a nosotros como profesionales. Tengo grandes colegas en Perú, la doctora Sandra Pasato Socawa, que es médico forense, el doctor Luis Lizarra Vargas, que es un gran amigo, tutor, ¿cómo decirlo?, guía en este campo de investigación, el cual hace mucha investigación en el campo de ADN, por ejemplo, de lo cual también ahí trato de aprender más para poder aplicar estos conocimientos, tanto los grados académicos no nos dicen mucho, en realidad, en la actualidad, todo perito debe hacer investigación también. No nos encerremos en los procedimientos de hace 30, 40 años, tenemos que innovar. Y igual, nuevamente invito a todos los compañeros del campo forense a que sigan aportando los conocimientos que tienen, compartirlos, y que esto no sea solo una presentación más, sino que capaz les llame la atención investigar acerca de algún punto o tema que el día de hoy les ha llamado la atención, ¿no? Gracias, Luis Miguel, desde Perú, un abrazo también, y seguramente nos vemos más adelante. A sus órdenes, compañeros, Luis Miguel, del Centro Internacional de Capacitación Forense de Guatemala. Saludos para México, Paraguay, Argentina, amigos en Argentina también que tengo, hace poco nomás he disertado por allá, y muy agradecido por su atención. Gracias. Muchas gracias y una feliz noche.